En el capítulo pasado nos quedamos en un error. Bueno, este error en realidad es a propósito para llegar a un tema que es de los más interesantes de este curso, que es la vista reciclada o Recycler View. El Recycler View como tal, en este momento por ahora tiene un error, lo decíamos, porque quiero explicar lo siguiente. Para empezar, el Recycler View es un elemento que se introduce en las últimas versiones de Android y que además es muy útil, o sea, pero aparte es complejo, tiene sus características que vamos a platicar en un momento, pero en realidad también esa complejidad le da la flexibilidad que hasta cierto punto buscábamos siempre en un elemento como las vistas o las listas. También como buscábamos crear algunos ítems de una forma personalizada, esos elementos en realidad podemos decir que se unen y ahora trabajamos con un elemento que se llama Recycler View. Este Recycler View, como podemos ver en su declaración, se maneja de esta forma. Se coloca el android.support.v7.widget.recyclerView. Así es como se invoca, así como se coloca. Ahora, ¿cómo funciona Recycler View? En realidad, este elemento lo vamos a ver ahora en el navegador. Nosotros vamos a un buscador y tecleamos Android espacio Recycler View y tenemos dos enlaces principales que son los más, digamos, importantes para conocer este elemento. El primero, bueno, los dos son de developer.android. Ya sabemos que vamos a trabajar siempre con la fuente oficial. Pero el primero nos habla no solamente del Recycler View, nos habla de un elemento que se llaman las tarjetas, es que vamos a estar, digamos, muy familiarizados con él cuando empecemos a trabajar como desarrollador con Material Design. Por ahora, en este curso no se tocan las tarjetas porque nos centramos exclusivamente en el Recycler View, por ejemplo, porque digamos que antes de usar tarjetas tienes que entender el Recycler View bien y de verdad el Card View puede ser tan complejo, se puede hacer de una forma tan compleja que a lo mejor hasta meritaría, a lo mejor no un curso completo, pero sí medio curso dedicado a entender completamente el Card View. Entonces, en este curso se optó por trabajar y entender el Recycler View. Como su nombre lo dice, lo que se busca en el Recycler View es tener algo que podamos reciclar, o que podamos trabajar. Como tal, no, digo, no es que signifique la palabra así, vamos a reciclar, no. Pero, ¿cuál sería el objetivo o uno de los objetivos? El Circle View simplifica todo lo que manejábamos antes con muchas cosas, teníamos que hacer muchas declaraciones de clases por nuestra cuenta. El Recycler View, digamos que es una forma de optimizar todo. Tiene ya ciertas reglas como tal para trabajar. Si lo queremos ver, digamos, como una evolución en el desarrollo de Android, el List View es el primer paso. Yo te recomiendo como desarrollador que conozcas el List View. No te preocupes porque en este curso vamos a manejar el List View y lo debemos de entender. Pero normalmente todos los desarrolladores de Android ya conocen el List View, saben personalizar un List View y saben crear un adaptador para el List View. Ahora, lo interesante es que Recycler View es, digamos, una forma más flexible de trabajar, pero obviamente implica que conozcas casi 100% del elemento para que lo puedas sacar el máximo provecho. Si no, te va a dar un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo funciona el Recycler View? El Recycler View tiene una característica que podemos ver en esta imagen. Se parece mucho a ListView en este aspecto, porque sabemos que ListView tiene como tal su clase, utiliza un adaptador para meter los datos y tiene su dataset. ¿Qué es el dataset? Por ejemplo, tú tienes una base de datos con los nombres de los alumnos. El adaptador es la forma en que te va a decir a ti cómo meter esos datos en la vista. Y la vista de este lado sería un list view. Ese es el ciclo que digamos que tenemos que pasar cuando queremos meter los datos. Bueno, el Recycler View esto cambia un poco. El Recycler View como tal es un elemento, pero siempre el Recycler View tiene que ir acompañado de un Layout Manager. El Layout Manager te dice ciertas cosas, ciertas configuraciones del Recycler View y además utiliza un adapter como el que utiliza ListView. No tiene que ser igual, ahorita vamos a platicar un poco de qué métodos tiene de por sí ya adentro. Si alguien conoce ListView, sabe que de por sí normalmente tenemos unas formas de optimizar el ListView que vamos a ver en el código exactamente, así que no hace falta explicarlo mucho a detalle, pero sí
sabemos que cuando trabajamos con el ListView tenemos, por ejemplo, los famosos holders. Ahora el Recycler View te obliga a ti a declarar esos holders. Entonces ya es parte del proyecto como tal. Entonces ya no tienes que a ver si tú lo haces o a ver si es buena práctica o a ver si te sale bien. No, el Recycler View te obliga a ti a utilizar los famosos holders y ya son parte de este elemento. Entonces tenemos el dataset, que son los datos que queremos meter, tenemos el adapter, que es la forma en que vamos a meter esos datos, y tenemos el Recycler View, que es el que al final se llena o recibe esos datos. El Recycler View en realidad es un elemento que muchas veces se compara con el ListView, pero la verdad es que a nivel técnico no se parecen. O sea, se parecen mucho en las declaraciones. Sé que puede sonar un poco contradictorio. En vista funciona como el ListView, podemos verlo, pero adentro en realidad tiene muchas cosas. Por ejemplo, el Cycler View no tiene un set on item click listener, o sea, no tiene un clic para cada ítem. Nosotros tenemos que declararlo. Así que lo que hacíamos en el ListView bien sencillo, diciéndole, pues tenemos un on item, en el Cycler View no existe, porque no hereda del ListView o no es un elemento como tal. El Recycler View tiene, digamos, otras características. Eso es lo que le da una gran flexibilidad como tal. También tiene sus adaptadores que podemos utilizar con recyclerview.adapter, pero en realidad, como decíamos, se parece tanto visualmente a ListView, pero a nivel técnico ya no son tan parecidos. De hecho, aquí está la forma en que declaras un Recycler View, que vemos que es muy similar a la que tenemos declarada en nuestro proyecto, solamente no tiene la línea del comportamiento y además ya viene aquí el ejemplo de cómo implementarlo en una activity. La verdad es que no nos dice mucho porque el adapter no tenemos, digamos, tendríamos que crear un adapter que está aquí abajo, pero no tiene mucho caso crear un adapter nada más para una cosa sencilla. Nosotros vamos a empezar, obviamente también con una cosa sencilla, pero ir explicando detalle a detalle. Así que no es necesario que leas todo esto, pero bueno, nunca está de más leer la documentación oficial, te puede ayudar. Y en principio, ya después de que sepas o entiendas tú los Recycler View, te puedes pasar a la creación de tarjetas o a la clase Card View. La Card View, digamos que es una forma de llevar a un nivel todavía más interesante el Recycler View y combinados se pueden hacer cosas de verdad bastante atractivas visualmente. Entonces, yo recomendaría primero entender el Recycler View, que es lo que estamos haciendo nosotros en este curso, y después ya darte el salto a el Card View. El error que tenemos nosotros aquí es normal, este error nos va a pasar porque todavía no hemos llenado el elemento. Podemos hacer dos cosas para solucionarlo. Podemos intentar solucionándolo, como mucha gente lo hace a veces, pero no sería a lo mejor lo correcto, que es eliminando la línea de scroll bar vertical. Eliminando esta línea, probablemente depende, hay que ver qué otras cosas tenemos habilitadas en nuestras clases y se puede arreglar. O también, porque este elemento, bueno, el error que nos sale es este que comenta aquí, tenemos un problema con el vertical scroll, entonces podemos eliminarlo y igual y queda. Ahora, eso no es lo correcto porque si yo quiero tener un scroll vertical, lo tengo que tener. Entonces, otra forma también de solucionarlo, que es la que vamos a estar trabajando, es colocarle un layout manager. Recordemos qué es lo que dijimos en la documentación oficial, nos indica que el Recycler View siempre debe tener un layout manager y nosotros no se lo hemos puesto. El layout manager lo ponemos a partir del código. Por ahora no tenemos ni siquiera el Recycler View declarado. Eso lo vamos a hacer en los siguientes capítulos. En este capítulo explicamos la teoría del Recycler View y lo que vamos a ir haciendo poco a poco es implementando. Es normal que durante el curso, como no vamos a hacer el ejemplo de un solo golpe o de un jalón, no vamos a acabar el ejemplo porque si no los capítulos serían de una hora. Entonces tenemos que ir explicando por partes, además para que sea más fácil de entender. Vamos a encontrarnos este tipo de errores, pero vamos a ir mencionando el tipo de error, cómo lo vamos a poder solucionar, aunque como en este caso menciono, no tiene caso solucionarlo ahora, porque como vamos a utilizar el Cycler View ahora sí en código, se va a resolver en siguiente video o en el siguiente o en dos más. Pero entonces no tiene caso que nos centremos en ver que compile, porque nosotros sabemos cuál es el error. Bueno, a lo mejor no lo sabemos, pero yo lo estoy comentando. Ese es el error. Aquí no lo dice. El error es el scroll. Entonces, podemos quitarlo o podemos declarar el layout manager para que ya tenga claro cómo va a funcionar el Recycler View, pero no es necesario porque nosotros vamos a crear en los siguientes videos ya el Recycler View con su código, lo vamos a trabajar de una forma sencilla. El Recycler View se va a llenar a partir de lo que está en SQLite en la tabla de listas. Eso es lo que vamos a llenar primero. Vamos a traer los datos. Tenemos que crear entonces primero
un adaptador que nos traiga los datos y todavía no lo hemos hecho. Por eso no tiene caso arreglar este tipo de errores y por eso lo menciono ampliamente. Entonces, en este capítulo hablamos de Recycler View, entendimos de qué va a tratar esta serie de capítulos que continúan y ya que tengamos el Recycler View, lo que vamos a tener es la primera parte, el fragment del lado izquierdo, el fragment de la lista, ya trayendo los datos desde la base de datos SQLite que colocamos nosotros en nuestro proyecto o aplicación.